Señoras y señores, para iniciar diálogos, desarrollo y sociedad, escucharemos la conferencia magistral, las reformas estructurales y el futuro de la economía mexicana, impartida por el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía de nuestro país. Bienvenido, señor secretario. Bueno, primero, buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto encontrarme aquí en las instalaciones de Banca Firme, pero siendo convocados por dos grandes instituciones, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Fundación Villacero, quienes de manera muy proactiva e inteligente están convocando estos diálogos de desarrollo y sociedad. Creo que enaltece la presencia el señor representante del gobernador, don Jorge Domene, quien sabemos que está ahorita en ruta al informe de Zacatecas y posteriormente una comida muy importante en la Ciudad de México, pero a través de don Jorge le mandamos un cariñoso saludo al señor gobernador. Gracias, señor rector, gracias, Julio, por esta convocatoria que nos da la oportunidad de compartir algunas ideas con todos los amigos, que de hecho observo muchos amigos esta mañana y les pido una disculpa a aquellos que no he podido saludar personalmente, pero primero, agradecer la presencia de los exgobernadores Sócrates Rizo y Benjamín Clarión Reyes Retana. Gracias por acompañarnos. Agradecer la convocatoria que hace el rector Anser a toda la universidad, a los miembros de la Junta de Gobierno, a los miembros de la Comisión de Hacienda, a los señores exrectores, que por aquí saludamos a algunos de ellos, y sin duda agradecerles a todos su presencia y particularmente agradecerle también a Denise Carrera, que nos acompaña esta mañana, la esposa de Julio Villarreal. Gracias, Denise, por estar con nosotros y distraer un momento de esta mañana que estoy seguro que es ocupada para ti, pero te agradezco que estés con nosotros. Y a un amigo muy importante, un neolonés con quien compartí la medalla del mérito el año pasado, Félix Cantú, que viene desde la Ciudad de México. Gracias, Félix, por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos ustedes por compartir estas reflexiones que haré con ustedes. Generalmente, y a veces en auditorios donde observo suficientes canas, me veo en la posibilidad de identificarme con ustedes. Yo estoy a 3 años de cumplir 60 años y en ese sentido creo que fuimos la generación que nos tocó vivir todas las crisis de México. Todas. Nos echamos las de los 70s, las de los 80s, todavía la crisis del 94 nos tocó y rematamos con la del 2008. Y en este trayecto económico del país, y aquí veo muchos amigos míos economistas, a los que los saludo con mucho cariño, a veces los mexicanos nos flagelamos demasiado y no paramos un momento a reflexionar lo que juntos hemos construido todos. Uno de los temas que sí hemos construido juntos es que el país finalmente aprendió que sin poder tener finanzas públicas sanas y una política monetaria conducente, no había futuro país. Y eso lo aprendimos durante 30 años de sacrificios, pero lo aprendimos para siempre. Habiendo sido diputado federal en 2 ocasiones, en la 58 legislatura del 2000 al 2003 y en la 61 legislatura del 2009 al 2012 por Nuevo León, soy testigo de primera fila de que el debate en el Congreso de la Nación ya no es sobre si debemos de tener finanzas públicas sanas. Todos los partidos políticos, sean de centro, izquierda o derecha, llegaron a la conclusión que la única manera de tener viabilidad como país es ser responsables fiscalmente. Y eso ya es un activo, es una política pública de Estado que ya no es debatida en el Congreso. El segundo gran activo que hemos construido juntos es el activo de la política de comercio exterior de México. En el 86, y algunos economistas aquí presentes formaron parte de ese debate, más bien empezó en el 85, se debatió si México debía de ingresar al GATT. De un gran debate durísimo entre economistas muy ligados a las teorías previsianas y otros más orientados a una economía que inexorablemente se iba a globalizar. Para fortuna de México, ganaron los segundos y nos incorporamos al GATT a mediados de los 80s y a partir de ahí construimos lo que fue el parteaguas del cambio y la transformación económica en el país, que fue la adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Aquí está René Villarreal, quien le tocó muchísimo parte de estos debates. Aquí está Sócrates Rizo, entre los principales que recuerdo que estuvieron en ese debate nacional. Y sin duda, el punto de inflexión fue 1994, cuando inicia el proceso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A partir de ahí, este país ha firmado 10 tratados internacionales con 45 países del mundo que nos llevan a un mercado de más de 1.100 millones de consumidores. En ese proceso, es evidente que el presidente de la República, cuando toma posesión y en su discurso inaugural del 1 de diciembre del 2012, hace un compromiso con las políticas de apertura y de integración global. Hace un compromiso que definitivamente los agentes económicos nacionales e internacionales toman nota, porque al fin del día es solo las políticas públicas estables que dan credibilidad internacional. El hecho de que hoy en día una empresa venga a invertir a Nuevo León y se comprometa a producir más de 300,000 autos al año, ocurre porque esa empresa cree que en el futuro este país va a seguirle apostando a la apertura y a la integración global. Si no, no arriesgarían los más de 2.500 millones de dólares que entre ellos y sus proveedores van a invertir en este estado. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que en 20 años de libre comercio multiplicamos nuestras exportaciones por 7. En 20 años de libre comercio la inversión extranjera directa se multiplicó por 4, de 2.5 mil millones de dólares a 20,000 millones de dólares en promedio en la parte post-TLC. Pero las malas noticias, ¿cuáles son? Las malas noticias es que el crecimiento de esta economía, a pesar de la transformación que ha sido sujeta de 1981 al 2013, en promedio fue 2.4%. En los primeros 14 años de este milenio es 2.3%, cuando en promedio las tasas de crecimiento de países como Chile, Irlanda, Corea han sido superiores al 4%. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Si apostamos a la estabilidad de la política monetaria con la independencia del Banco de México, si apostamos a una disciplina financiera que nos ha dado credibilidad y que nos ha ayudado a salir de crisis como la del 2008, si apostamos a una economía integrada a la globalidad, ¿por qué no hemos podido crecer más? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando observamos los índices de productividad comparadas de México con otros países, vemos que de 1981 al 2013, México creció su productividad en menos 0.7%, Chile creció en 1.1%, Irlanda en 1.9%, Corea en 2.2%. Si no hay crecimiento en la productividad, no hay manera de crecer como país. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué las bajas tasas de productividad y de crecimiento? En ese sentido, cuando ingresamos al TLC, fuimos parte de un gran debate. Y en ese debate sabíamos que teníamos que hacer ajustes a la economía nacional que eran demandados de manera inmediata. Y en ese sentido, sabíamos que nuestro marco legal energético era insuficiente, que no podíamos integrarnos a la globalidad y hacer competir a nuestros empresarios sin que estos tuvieran acceso a energía suficiente y competitiva. Solo para darnos una idea, en los 80s, por cada dólar que México importaba de energía, exportábamos 7. Cuando arrancamos esta administración, por cada dólar con 60 centavos que exportábamos, importábamos 1. La relación cambió de 7-1 a 1.6 a 1. La realidad nos decía que era imposible que un empresario mediano pudiera competir con su homólogo cuando paga en promedio 75% más por su energía. Lo mismo pasaba en otros temas, como los temas de competencia económica. La OCDE nos ha dicho que los consumidores mexicanos y las pymes mexicanas concentran aproximadamente un 30% de su gasto en bienes y servicios donde pagan en promedio 40% más que sus competidores homólogos en otras partes del mundo o las familias que consumen esa canasta de servicios. En los índices de competitividad global, en materia de competencia, de 140 países estuvimos ocupando el lugar 114 por nuestra imposibilidad de tener mercados eficientes que combatan los monopolios. Así como teníamos problemas en la energía, teníamos problemas en la competencia
Y uno de los temas más importantes para las pequeñas y medianas empresas es la conectividad. El costo de conectividad, la imposibilidad de tener banda ancha, donde hoy las tecnologías de la información son la base de la competencia del futuro, fue un factor adicional para que nuestras pequeñas y medianas empresas estuvieran sin duda enfrentando costos mayores para poder incorporar nuevas tecnologías en ese proceso. Y así nos vamos en un sinnúmero de temas, uno a uno, que nos vienen a demostrar que el país entró a competir globalmente sin haber cambiado los marcos legales que le hubieran dado una nueva realidad a las empresas de México para poder competir. Cuando analizamos estos temas, nos damos cuenta de que sin duda las grandes empresas conectadas a las cadenas de exportación, el 70% de lo que exportamos lo realizan 700 empresas de México. Las pymes solo exportan el 1% de nuestro valor de exportación. Claro, hay cadenas de valor que cada vez se están intensificando más, pero sin duda, cuando analizamos las diferencias relativas del impacto de este crecimiento diferencial, nos damos cuenta que primero, las grandes empresas pueden autoproducir su electricidad en el marco anterior de CFE y las pequeñas no pueden, se la tenían que comprar a CFE. Lo mismo pasaba con el financiamiento. Las grandes empresas podían financiarse en mercados internacionales, pero las pequeñas y medianas tenían que ir a la banca nacional, donde el 85% de las empresas de este país tienen que recurrir al financiamiento de proveedores. Y así vamos repasando la realidad que enfrentamos y es lo que nos explica que el suelo no estaba parejo. Las grandes empresas son 6 veces más productivas que las pequeñas y medianas empresas de México. Cuando analizamos el territorio nacional, vemos la gran historia de éxito del Bajío y del norte del país. Vemos la gran historia de éxito del Valle de México, pero cuando analizamos el sur-sureste, vemos que el crecimiento no ha sido parejo. Así es que tenemos esa dicotomía, la famosa historia de los dos Méxicos, el México ganador, el México dinámico que está conectado a la globalidad y el México que todavía no puede alcanzar esos niveles porque el piso no era parejo para empezar. Esta es la reflexión que el presidente de la República hace desde que escribe México la Gran Esperanza como un libro que fue fundamental para su programa de gobierno, pone en la mesa los grandes retos que el país enfrenta, cómo desarrollar una democracia con resultados, cómo poder hacer que este país avance. ¿Cuál es el primer éxito que se logra? Estuvimos 20 años y yo fui parte de esas diputaciones tratando de generar consensos para hacer las reformas que necesitábamos desde 1994. Y siempre lo he compartido, sobre todo cuando hay economistas en una audiencia. Lo que le faltaba a este país no eran buenos economistas, lo que le faltaba a este país eran políticos conscientes de que si no se armaba una agenda nacional por el beneficio de México, no se podía avanzar. Dejar las diferencias de lado y ver más allá de nuestras narices para ver lo que la sociedad y el país estaba demandando. Y eso es lo que cambia, poder haber construido los consensos que dieron lugar a las 11 reformas que fueron capaces de procesar el Congreso de la República, 11 de las cuales 6 son estrictamente económicas. Los molesto con una agüita porque ya... Gracias. Y en ese sentido, el primer gran logro del presidente y del Congreso y de los partidos políticos fue llegar a acuerdos nacionales y haber creado las condiciones para poder avanzar. Y en ese sentido hay 3 tipos de reforma, aquellas que hablan de los derechos ciudadanos, como la reforma educativa, como la nueva ley de amparo, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, aquellas que hablan del régimen democrático y libertades, como la reforma político-electoral, la de transparencia, y sobre todo aquellas que hablan de productividad y crecimiento, que es donde me quiero concentrar esta mañana. La laboral, que se dio en el momento de transición, la financiera, la hacendaria, la de competencia económica, la de telecomunicaciones y la energética. Sin duda, este conjunto de acciones, me concentro en las económicas, que son las que nos llaman esta mañana a reflexión, fueron fundamentales. En ese periodo de debate, incluyendo la hacendaria, muy seguido el presidente me pidió que lo representara en foros nacionales. Me tocó ir, por ejemplo, con un organismo empresarial de alto prestigio, Coparmex, en su reunión nacional en Guerrero, en la mitad del debate fiscal. No es fácil, siendo secretario de Economía,
ir con los empresarios más importantes del país en Coparmex para poderles hablar de por qué era necesario seguir adelante con el paquete cuando todos estaban muy molestos por la reforma hacendaria. Lo que les compartí fue muy sencillo. Las reformas no se pueden ver en independencia. Como empresarios, ustedes no pueden pedir una reforma energética sin estar conscientes que para poder liberalizar a Pemex y a CFE era necesario despetrolarizar las finanzas públicas. Y para despetrolarizar las finanzas públicas era necesario incrementar los ingresos fiscales. Así es que no podemos pedir una reforma energética sin estar conscientes que va a costar poder liberar a las empresas del Estado que no habían podido invertir lo suficiente porque estaban atadas a proporcionar recursos fiscales. Los empresarios no pueden demandar una plataforma logística a la altura del comercio internacional de este país, que se decida en términos no de carreteras por un lado, de aeropuertos por otro y de puertos por otro, sino que se decida en manera integral como plataformas logísticas para poder mover mercancías, ser transformadas y poder estar en capacidad de exportarlas. Y esa plataforma logística es parte del Plan Nacional de Infraestructura por más de 7.1 billones de pesos, en donde la estrategia de construcción es fundamental. Sin finanzas públicas fortalecidas no es capaz de poderla fondear. En ese sentido, creo que al fin del día, la reforma fiscal fue entendida como una necesidad de México para poderse poner al día. Éramos el país que menos captábamos de la OECD, inclusive en América Latina estábamos por debajo de Brasil, de Chile y de una serie de economías. El elemento fundamental es una reforma fiscal justa, donde los que más pueden, más paguen y donde podamos incentivar por primera vez la formalización a través de incentivos reales, que en ese sentido tendremos que avanzar. Por cierto que les voy a pedir una disculpa, salgo muy rápido porque hay un evento nacional donde se presenta justamente la incorporación a la reforma fiscal para la informalidad en la Ciudad de México esta mañana a la 1:30 de la tarde, el día de hoy. Cuando hablamos de las reformas, la primera que procesamos constitucionalmente y desde el punto de vista de ley secundaria fue la de competencia. La reforma lo que hace es fortalecer a una comisión ahora autónoma e independiente, la COFECE, para poder combatir monopolios. El primer efecto de ella, ¿qué instrumento le dimos? La posibilidad de que ante no poder lograr la regulación de mercados pueda haber división de activos para forzar la competencia. Le dimos la posibilidad, sin duda, de poder regular insumos estratégicos. Les doy un ejemplo muy sencillo. Si ustedes son dueños de un aeropuerto, pero al mismo tiempo son dueños de una aerolínea, no se vale que utilicen los puntos de conexión de su aeropuerto para favorecerse a sí mismos, restringiendo la presencia de otras empresas de aerolíneas de México. Eso es un ejemplo de por qué no es posible controlar a su favor los insumos estratégicos. Pero al mismo tiempo la ley previó para no hacer injusticias. Si un grupo panificador mexicano, con mucho esfuerzo, ha logrado una de las redes de comercialización más amplias del país, no lo podemos forzar a que esa red de comercialización se la ofrezca a otros panificadores, porque eso se construyó a través del tiempo, con esfuerzo y con inversión. Debe de haber un punto de equilibrio entre la exigencia de insumos estratégicos y la posibilidad de proteger lo que con esfuerzo se ha logrado a través del tiempo. En materia de telecomunicaciones, la reforma sigue los pasos de la reforma de competencia económica. Era fundamental abrir dos mercados, el mercado de la telefonía, para poder también impulsar el mercado del Internet y de la banda ancha, y poder también establecer dos nuevos canales nacionales de televisión en el país. Fundamental, el futuro de la manufactura incluso está ligado a tecnologías de la información. Sin acceso a la banda ancha no tendremos la posibilidad de crecer. Hoy, el total de servicios que utiliza la industria manufacturera, incluyendo la del cemento, que justamente aquí tenemos varios representantes de esta industria, está totalmente sintonizada a la innovación y a los manejos justamente de la tecnología de la información. Es increíble que hablando de manufacturas, hoy hablemos que el 30% de la manufactura son valor agregado en servicios. A mí me gusta tocar la reforma educativa dentro de este paquete porque es fundamental. Uno de los cuellos de botella que podríamos tener en el corto plazo es la disponibilidad de mano de obra capacitada. Y en ese sentido, la reforma educativa va a dos objetivos: evaluación, ampliación de cobertura para mejoramiento de calidad. Si no garantizamos la calidad de la educación básica,
Hoy en día uno de los activos fundamentales de los inversionistas es el talento de la mano de obra mexicana y sin la reforma no podíamos garantizar el futuro de la oferta que viene de mano de obra y capital de trabajo para el futuro de México. Una de las cosas que México ha crecido y ha cambiado tiene que ver con la demanda por innovación y de ingenieros mexicanos. Acabo de estar en el Bajío para inaugurar la expansión de la planta de diseño de General Electric en México, que creció de 1,600 ingenieros a 2,400 ingenieros. Son ingenieros que diseñan turbinas aéreas, que diseñan generadores eléctricos. Lo mismo está pasando en la industria automotriz. Tenemos que apostarle a la educación porque es uno de los valores más importantes en el futuro del país. En esta secuencia de reformas, entre la energética, entre la de competencia, la de educación, la de telecomunicaciones, una de ellas muy fundamental fue la financiera. El acceso, como les comentaba, al crédito de las pequeñas y medianas es prácticamente inexistente. Uno de los países con menor inclusión financiera en América Latina es México. Sin duda, es un país sólido en sus instituciones financieras privadas, pero son bancos que prestan caro, perdón, Julio, no todos, pero prestan poco. Pero hoy las reformas en materia financiera están haciendo una mayor competitividad en los mercados y se está demostrando con sus créditos a pymes que con las garantías de la Secretaría de Economía a través de Nacional Financiera por primera vez bajaron de los 2 dígitos y ya estamos entrando en la etapa de los 9%, que son fundamentales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas de México. Esto está cambiando los mercados y el marco legal está cambiando radicalmente. A ustedes como consumidores de crédito les doy un simple ejemplo, créditos hipotecarios. En este país los costos fijos para cambiar de hipotecaria eran altísimos, de tal manera que no podíamos estar cambiando de un banco a otro para financiar la misma casa. En Estados Unidos ustedes saben que en 72 horas cambian de crédito hipotecario y eso obliga al sistema a competir. Parte de los cambios legales van a facilitar a que los costos de transacción sean bajísimos para que ustedes puedan hacer competir a los bancos para ver quién les da el mejor paquete hipotecario, no solo en el momento que compran la casa, sino en el periodo de duración de su hipoteca. En ese sentido, creo que una de las reformas más trascendentes, sin duda la de mayor impacto, es la reforma energética. Cuando llegamos con el presidente, 1 de diciembre del 2012, habíamos estado como gobierno en transición dialogando con la administración anterior porque traíamos un problema muy serio. Había alertas críticas en la distribución de gas. Y en ese sentido, uno de los grandes problemas que tuvimos es poder garantizar el suministro de gas a toda la industria mexicana. Al principio lo tuvimos que hacer aumentando las importaciones de gas a precios muy altos que tuvimos que promediar entre los consumidores públicos y privados. Pero se eliminaron las alertas críticas. ¿Por qué se había ocasionado ese problema? Porque no habíamos desarrollado la red de gasoductos necesaria, inclusive para beneficiarnos del gas disponible en América del Norte. Ustedes saben que el gas en Europa está costando por arriba de los $11 por millón de BTUs. En Asia, en algunos lugares puede costar hasta $15 por millón de BTUs y en América del Norte cuesta menos de $4. La primera decisión que se tomó fue la inversión de los gasoductos. Uno de los más importantes pasa por Nuevo León, Los Ramones. Y el proyecto presidencial es hacer 10,000 kilómetros cuadrados de gasoductos en el país para poder garantizar el acceso a este insumo. Lo fundamental es darnos cuenta que con gas accesible y barato, primero comprado en la región de América del Norte y segundo, el propio, donde la cuenca de Burgos tiene el 36% de las reservas nacionales, va a ser fundamental para la competitividad de la industria manufacturera nacional. Y en ese sentido, creo que el primer paso y el primer efecto de la reforma va a ser gas barato para la industria. Es un 35% de los energéticos que se consumen en este país es gas, y gas barato para generar electricidad más barata, tanto para consumidores como para las empresas pequeñas y medianas de México. La liberalización que hay en el mercado de electricidad va a ser fundamental, porque ahora las empresas privadas van a poder generar para comercializar directamente, inclusive en un proceso de 3 años, a consumidores menores, donde permitamos tener competencia en la comercialización. Creo que estos elementos vienen a posicionar a nuestro Estado en una plataforma envidiable. El acceso a la cuenca de Burgos,
la capacidad de talento que se crea en este estado a través de su complejo de universidades, fundamentalmente con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico. Son elementos fundamentales que, combinados con el talento empresarial, siguen posicionando a Nuevo León como uno de los estados con mayor futuro en este proceso. Creo que las decisiones que se están tomando en el trabajo coordinado por el gobierno del estado, el sector privado y las instituciones académicas siguen dando los resultados adecuados para poder diseñar el futuro de este estado. Creo que se merecen una felicitación todos los que han contribuido en este proceso, en la conceptualización de la triple hélice, que hoy una vez más se vuelve a integrar para ver el futuro que jugará Nuevo León en el sector energético. Y ahí todo el mérito para los empresarios y para el liderazgo del gobierno del estado en este sentido. Finalmente, quiero compartir con ustedes que México tiene, sin duda, un futuro en la próxima década brillante. Hoy, el país, después de la transformación, pudo despetrolarizar su balanza de comercio exterior. Hace más de 20 años, en 1985, exportábamos 38% de manufacturas y solo 60% de petróleo y minerales y 38% de manufacturas. Hoy, después del proceso de transformación, nuestras manufacturas son el 83% de nuestro comercio exterior y los minerales y el petróleo son solo el 14%. El siguiente reto es que con las reformas también despetrolaricemos las finanzas públicas. Eran los dos elementos de mayor vulnerabilidad en la estrategia económica nacional. Pero el futuro es fundamental, porque el futuro de la manufactura en el mundo va a estar basado en tres pilares: en el pilar de la energía, en el pilar de la mano de obra y en el pilar de la innovación. En el pilar de la energía, ninguna otra región del mundo tendrá acceso al gas más barato como América del Norte. En el pilar de la mano de obra, mientras que Corea y China reducirán en 32% su mano de obra, la mano de obra o la población en edad de trabajar, México lo incrementará en esa misma cantidad, entre 28 y 30%. Así es que la pirámide demográfica, con el soporte de la reforma educativa, va a ser uno de los elementos de competitividad para México. El segundo, sin duda, energía, mano de obra, y el tercero es innovación. El presidente decidió apostarle a aumentar la inversión en innovación y desarrollo tecnológico. Estábamos invirtiendo 0.4 del PIB y el propósito es llevarlo a 1% del PIB. Los incrementos que se están dando para CONACYT han sido históricos y uno de los elementos fundamentales en la relación con América del Norte es justamente construir una agenda con Estados Unidos y Canadá orientada a la innovación. Creo que esos tres elementos harán que la manufactura de las próximas décadas esté focalizada en América del Norte. Es un concepto que ya se refiere a él como el renacimiento de la manufactura, pero esto impacta toda la cadena, impacta a la agroindustria, impacta a nuestras capacidades técnicas, porque hay un elemento de economía a escala en cuanto a la atracción de inversión, en cuanto a la atracción de conocimiento para el futuro. Así es que creo que vienen buenos tiempos para México, sin duda. Creo que hoy, como el presidente lo ha dicho, las reformas están logradas. El futuro es hacer una implementación perfecta de las mismas para que los resultados se vean en el corto plazo. La idea es cerrar este sexenio a tasas de crecimiento por encima del 5% para volver a recuperar un patrón que cambie la historia de los últimos 30 años. Muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes tengan. A continuación, los coordinadores generales de Diálogos, Desarrollo y Sociedad, la doctora Estela Gutiérrez Garza, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el doctor René Villarreal Arrambide, consejero de la Fundación Cívico-Cultural Villacero, realizan las preguntas al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. Toma la palabra la doctora Estela Gutiérrez Garza. Señor secretario, como usted lo ha mencionado, ha sido una característica distintiva del nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la realización de un conjunto y concreción de reformas estructurales y otras puntuales, como por ejemplo el programa de oportunidades
que ahora se llama Prospera. Transitamos de un enfoque asistencialista a uno productivo. Y en este programa usted ha mencionado que desde la Secretaría de Economía participarán tanto el Instituto Nacional de Economía Social como el Instituto Nacional para el Emprendedor, aportando recursos para esta población objetiva. ¿Nos puede usted ahondar en este nuevo programa, por favor? Con todo gusto. El señor presidente en su informe anuncia el lanzamiento del programa Prospera. Como ustedes saben, y muchos de ustedes participaron en su tiempo, la base de un programa de esta naturaleza inicia con solidaridad, después avanza a lo que se llamó Progresa, y ahora llegamos a oportunidades y luego un nuevo programa que está relanzado. Cuando estuve la semana pasada con el doctor Mohamed Yunus lanzando el Congreso Mundial de Microfinanciamiento, la prensa me decía, pues suena como que es un cambio de nombre, simplemente para poner el sello de una nueva administración. Y les decía yo que había un cambio estratégico de fondo y los compartía en el siguiente sentido. El programa original está orientado a 6.1 millones de familias. Empieza desde la lactancia, empieza con las madres solteras, jefas de familia, que se les da el apoyo en zonas vulnerables, en zonas rurales y zonas de pobreza urbana, en donde hay beca para los niños en primaria, se les lleva hasta preparatoria, hay la parte de salud, hay la parte nutricional, pero el problema que se daba eran dos. Primero, las señoras, cuando tenían una oferta de trabajo en una planta, las plantas no las querían contratar porque el programa les obligaba a estar en 6 sesiones al mes de capacitación. Y entonces ningún empresario quería contratar a una señora que tuviera una ausencia de 6 días. Entonces el programa las condicionaba y ellas a veces rehusaban formar parte de actividades productivas. Entonces ahora el programa se reforma para facilitar que aunque tengan un empleo que les dé la oportunidad de ganar un ingreso, no se cancele su acceso simplemente por esa oportunidad y se les ayuda a cumplir con su responsabilidad laboral. Ese es el primer elemento. Y el segundo tiene que ver con el uso de programas transversales. Los muchachos de oportunidades llegaban a preparatoria y después de ahí el vacío. Lo que nos pidió el presidente a todos los programas de agricultura, de economía, es que dediquemos un porcentaje de nuestros programas a orientarlos directamente a los muchachos que se gradúan de preparatoria del programa Oportunidades para generarles capacidades, capacitación de manejos financieros elementales, para orientarlos y detectar dónde hay carácter de emprendedurismo, para poder generar incentivos al sector de inversionistas para contratar jóvenes recién egresados del programa Progresa, para darles becas para educación superior que no existía. Entonces se abre un abanico de actividades productivas después de que ellos se gradúan del programa y entonces el resto jalamos el proceso hacia adelante. Entonces la gran diferencia es generar un espacio productivo una vez que el joven termina su desarrollo dentro del Programa Nacional de Prospera. Y ahí entramos todas las secretarías transversalmente para no dejar ese vacío en el proceso. Toma la palabra el doctor René Villarreal Arrambide. Si me permiten, una reflexión. Diálogos, Desarrollo y Sociedad. Hace más de un año que Julio Villarreal nos reuníamos acá en Monterrey y platicábamos. Y me decía Julio, sí tenemos la parte de la Fundación Villacero y demás, que está en lo cultural, pero quisiera que avanzáramos. Siempre ha tenido una visión y pasión cívica, Julio, y lo digo con mucha claridad, y lo que los conocemos la tiene. ¿Cómo podemos aportar los diferentes experiencias de Nuevo León, de la gente que piensa de la universidad y demás, para discutir los grandes temas nacionales y hacer aportaciones de política pública para el cambio? Y así es como surgió Diálogos. Pensamos que era importante tener un espacio, más que de debate, un espacio de reflexión, de análisis. Y luego platicando con Jesús, con nuestro rector, dijimos, bueno, la universidad, porque adicionalmente no es un espacio solo de análisis y reflexión, sino también de promover la investigación.
con toda nuestra capacidad y capital intelectual que tenemos aquí. Y diálogos, comenzó de alguna manera también el planteamiento que nos hizo nuestro gobernador a través de Jorge. Yo recuerdo que hace 10 años se hablaba aquí del tema de cómo transitar de la industria y manufactura a la economía del conocimiento y mentefactura. Y era una idea. Y ahora, como dice Ildefonso, que nuestro secretario de Economía, México ya está en esa etapa del siglo XXI. Y Nuevo León es un caso específico en donde los clústeres se desarrollan y demás de manera ejemplar. El clúster en la industria automotriz, que ha tenido un gran impacto regional y que está en el terreno ya de la mentefactura y de lo que es también la mano de obra, el trabajador profesional y la menteobra. Ya no es la mano de obra en que la habilidad manual, sino la habilidad mental. Y eso es producto de las ideas, comienza con ideas. Diálogos, dejo aquí, me congratulo de tener la oportunidad de estar con Jesús, con Julio y con el gobierno del Estado, y especialmente con Ildefonso, que sé que es un promotor de estas ideas y que viene trabajando desde el nivel nacional. Y ahorita lo decía, la innovación y luego trabajador del conocimiento. Gracias por estar aquí y todos ustedes por compartir con nosotros la inauguración de este espacio de reflexión y análisis en donde el capital empresarial, nuestras universidades y nuestra capacidad de promoción en el propio Estado, y lo que decía Ildefonso, la triple hélice, gobierno, empresas y academia, tiene que ser un ejemplo. Termino con una pregunta. Ildefonso hacía un planteamiento que es quizá el más importante de todos, porque la gente decimos, sí, son muchas reformas, 6 en el campo económico, pero lo planteó al final. ¿Para qué estas gran reformas? La gran crisis de México es de crecimiento. 30 años de 2.4% y ahora habla de doblar la capacidad al 5%, es aumentar la frontera de crecimiento del país al doble, al 5%. A mí me gustaría que nos enfatizaras, a mí me quedó claro, pero creo que es importante, la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, aún la de competencia financiera, van a promover más inversión, la parte financiera un ahorro más competitivo. Pero dentro de eso, además que promueve más inversión, que es básico para el crecimiento y lo que decías al principio de productividad, ¿cómo derrama la competitividad? Y nos ponías el caso del gas, ¿cómo se va a hacer? Porque eso es lo que explicaría tu planteamiento al principio, es decir, ¿cómo vamos a revolucionar la productividad y competitividad para doblar la tasa del 2.4 al 5? Esa sería mi última pregunta y muchas gracias. Con todo gusto, y aprovecho a saludar a algunos amigos que no tuve la oportunidad del inicio. Máximo de Bedoya de Ternium, gracias por acompañarnos. A nuestro alcalde de Apodaca, que me imagino que Julio lo invitó porque ahí está su operación de Villacero, no por ninguna predilección especial, porque es el único alcalde que veo por acá. Al secretario general de la universidad y a mi delegado de Economía aquí en el Estado, Enrique Martínez, gracias por estar por acá. Te voy a compartir, René, un modelo de trabajo que iniciamos en la Comisión Nacional de Productividad que preside el señor Presidente de la República. Para mí fue realmente muy satisfactorio ver cómo, y tú y Ricardo Cavazos, que anda por allá, y Sócrates Rizo recordarán que era muy difícil a través de muchos sexenios comprometer a un secretario de Hacienda a que, aparte de llevar todo el tema fiscal y todo el tema financiero, se comprometiera con el sector real de la economía. Y la gran sorpresa de este sexenio es que el doctor Videgaray está metido muy a fondo para que los instrumentos tan importantes como los que maneja Hacienda estén alineados con el desarrollo de los sectores reales. Y él es el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad. Y en la última reunión, tan claro como esto, el país, con toda la bonanza de los sectores dinámicos, aeroespacial, automotriz, tecnologías de la información, todos esos sectores dinámicos solo absorben el 30% de los recursos de la economía. Solo son responsables por 30% del empleo de factores capital, humano, financiero, etc.
El 70% de esta economía está en el sector comercio, servicios, metal mecánica de baja productividad y absorbe el 70%. Entonces tú tienes ahí la dicotomía, el 30% altamente productivo, altamente eficiente, dinámico, y el 70% en sectores de baja productividad. El Comité Nacional se desdobló en 8 sectores fundamentales, entre sectores dinámicos, sectores tradicionales, porque ¿cuál es el reto? El reto es, con este nuevo marco, poder hacer que los sectores altamente dinámicos sigamos profundizando su integración de cadenas de valor, sigan empleando más ingenieros mexicanos, sigan jalando más MIPYMES en el proceso de proveeduría para integración en las cadenas globales, y los sectores de baja productividad puedan ir transformando su método, su manera de integrar información, conocimiento, para mejorar la productividad de los sectores tradicionales. Entonces avanzas en una estrategia de 2 capítulos, el capítulo de profundización de sectores ganadores y el capítulo de modernización de sectores tradicionales. Y hemos desdoblado 8 comités de trabajo con la iniciativa privada, los sindicatos y el gobierno y las instituciones académicas para meternos a la cadena de valor automotriz, para meternos a la cadena de valor agroindustrial, para meternos al sector turismo. Es importantísimo lo que mucho del sureste puede aportar justamente en el mejoramiento de los servicios y de los sistemas turísticos en el país. Sigue siendo el turismo uno de los elementos fundamentales en ese sentido. Y como Secretaría estamos trabajando en 25 sectores maduros, dinámicos y de futuro para diseñar una estrategia de políticas públicas sector por sector. ¿Qué podemos hacer como gobierno para diseñar una política pública? Te doy un ejemplo, automotriz, gran ganador, 4º exportadores mundiales, ya somos el primero en América Latina, pero por otra parte el mercado interno vale lo mismo que valía hace 10 años. ¿Por qué? Porque tenemos una abundancia de vehículos chatarra que está haciendo pedazos la industria, porque no estamos regulando las condiciones ambientales de lo que entra y porque el mercado financiero no está financiando al mismo nivel que debe hacer la compra de autos nuevos. Con la industria automotriz y las distribuidoras estamos armando una estrategia para regular antes de que crucen si cumplen estos vehículos con condiciones ambientales y reducir la sangría que nos abrieron 2 jueces con bastantes elementos de corrupción, permitiendo por un amparo la entrada de vehículos sin cumplir con las condiciones ambientales. Ya la Suprema Corte tomó cartas en el asunto y estamos cerrando esa sangría para poder establecer una política pública de control en ese sentido. Y así como lo estamos haciendo con la automotriz, lo estamos haciendo con la textil. Cualquiera puede pensar, textil es un sector maduro, ya México no, sí nos interesa, porque la nueva competencia textil no está en lo que viene de China, está en tejidos inteligentes, en ropa contra incendios, en dry fit para deportistas, y es ahí donde los empresarios mexicanos están teniendo una gran beta de exportación al mundo para incluirle valor agregado y conocimiento de lo que estamos exportando. Yo creo que por ahí va la estrategia. Les agradezco muchísimo esta invitación, quedo comprometido con todos mis amigos que seguramente antes de tener muchas preguntas, pero muchos me conocen y tienen mi teléfono, si cualquier duda me pueden llamar por teléfono. Gracias. A continuación, el contador público Julio César Villarreal Guajardo, presidente de Villacero y Grupo Financiero Firme, y el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entregan una placa de reconocimiento a Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía del Gobierno Federal, por su participación en el foro Diálogos, Desarrollo y Sociedad con la conferencia magistral Las reformas estructurales y el futuro de la economía mexicana, realizada en el Auditorio Villacero. Firman el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor Jesús Sánchez Rodríguez, y el contador público Julio César Villarreal Guajardo. Señoras y señores, muchísimas gracias por haber asistido a este inicio de las mesas de trabajo del Foro Diálogos, Desarrollo y Sociedad. Los mantendremos informados del próximo evento y extendemos una invitación a visitar la primera muestra internacional de esculturas de la colección Villacero, instalada en el lobby de este Auditorio Villacero. Que tengan ustedes una excelente semana.